Hay un conflicto que se crea cuando las personas comienzan a tomar la decisión de querer ser un mejor ser. Y ese conflicto está entre la carne y el espíritu. Porque la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. Le sucedió a los discípulos, le viene sucediendo a todas las personas. Nos sucede a todos. Porque comienza cuando nosotros queremos hacer un cambio realmente en nosotros mismos, pero seguimos fallando. Seguimos fallando. ¿Y qué sucede? Nos sentimos mal. El espíritu se siente sucio, se siente mal. Sentimos que no servimos. Sentimos que estamos fallando mucho. Mejor nos rendimos. Mejor aquí, mejor allá. Y es porque hay un conflicto. Se crea ese conflicto. Pero es porque la carne es débil. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente no es que eres tú quien solamente falla. Somos todos. Y estamos hechos para eso. Estamos hechos para poder superarnos, no para estar fallando constantemente, sino para poder superarnos. Todos nacimos sin saber nada, pero sabemos cuando crecemos, cuando estamos creciendo, sabemos que realmente tenemos un propósito. Y ese propósito no lo tenemos en la mente, lo tenemos en el espíritu. Porque llega un momento que nos damos cuenta que queremos ser mejores personas. Pero intenta entender esto. No nacemos sabiendo, porque el saber es algo que se va experimentando durante el tiempo, pero sí nacemos sintiendo, ¿ok? Y ese sentir es lo que podemos descubrir mediante el tiempo, cuando ya llevamos años viviendo, cuando empezamos a ser más adultos. Ahí sabemos que algo tenemos dentro que estamos sintiendo que es más fuerte, y entra el conflicto entre la carne, lo que yo sé, lo que he vivido, lo que quiero ahora ya, con lo que es espiritual, con lo que yo sé que vine a hacer, con lo que yo siento que es mi propósito, con lo que yo siento que debo comenzar a hacer, con lo que yo siento que debo comenzar a cambiar, con lo que yo siento que debo experimentar en lo nuevo. Porque es así. Todas las cosas requieren un cambio. Y ese cambio es lo que cuesta, porque está la carne dominando el ser. Cuando la carne domina el ser, el espíritu quiere intentar doblegar eso, pero es una pelea, es un conflicto. Entonces es súper importante saber cómo yo me puedo acercar más a lo espiritual para que la carne me deje de dominar. Ese es el tema, ese es el trasfondo de todo finalmente. ¿Cómo lo puedo hacer? Y la única forma de poder hacerlo es realmente seguir conectando con lo espiritual. Congregarte, leer la Biblia a menudo, durante el día, durante la tarde, comenzar el día si es posible haciéndolo, para que puedas comenzar el día con iluminación, con el camino más despejado finalmente, porque si tú quieres que tu espíritu sea quien lleve la batuta, tienes que fortalecer algo. El espíritu, claramente, tienes que fortalecerlo, porque si tú fortaleces el espíritu, va a ser como va a ser guiado, va a ser encaminado a diario. Pero si dejas que la carne siempre lo haga, te va a dar lo mismo. Pero hay algo en ti que no siente lo mismo. Y ese es el tema. Se va a crear ese conflicto en algún momento. Si todavía no te ha pasado, te va a suceder. Pero es eso, que tu espíritu ya quiere empezar a florecer y decir: hey, nosotros somos espíritu, no somos carne. Empecemos a vivir como tal. Y ahí empieza el conflicto. Alejarse del círculo, cambiar el entorno, dejar de hacer lo que hacías antes, dejar de consumir lo que hacías antes, lo que le hace mal al cuerpo. Porque tienes que recordar que el cuerpo es el templo donde se aloja el espíritu. Y si tu cuerpo está sucio, tu espíritu también lo está. Tu espíritu también lo está. Y el Padre no vive en espíritus que están en un cuerpo sucio. Por eso te sientes alejado. Por eso hay personas que hacen cosas que saben que no deberían, pero por costumbre lo hacen, como consumir drogas, como hacer cosas que finalmente no les hace bien, robar, mentir, que finalmente por tu conciencia tú llegas a decir: oh, me siento mal por haber hecho esto. ¿Por qué me siento tan mal? Porque es tu conciencia, te está diciendo que tú ya no eres esa persona, no deberías seguir siendo como esa persona. Entonces, cuando comienza ese conflicto es cuando tú tienes que tomártelo en serio y realmente decir: ok,
¿Vamos a seguir como carne o empiezo a predominar el espíritu? Para poder cambiar y sentirme mejor y no tener esta pelea de conciencia, este conflicto interno y poder hacer las cosas mejor, que es lo que uno quiere. No se necesita ser perfecto, se necesita querer superarse día a día, ¿vale? Porque el único perfecto fue Jesús y Él nos enseñó de todas formas cómo poder superarnos y siempre va a ser acercándonos al Padre, al reino de los cielos. Él lo dijo, primero el reino de los cielos, te acercas al reino de los cielos y las cosas van a empezar a salir bien. Pero para eso necesitas hacer cosas, necesitas congregarte, necesitas escuchar la palabra, necesitas leerla, necesitas escudriñar, necesitas orar. Pregúntale al Padre, pregúntale qué es lo que quiere de ti, por qué estás sintiendo estas cosas. Pero si no le preguntas nunca vas a saber y finalmente vas a seguir ese conflicto interno. Y la idea es que ese conflicto se acabe, porque la lucha entre el espíritu y la carne es algo que lleva a personas a suicidarse. Y es algo tremendo, sí, es algo tremendo. Y se convierte en una lucha brutal. Pero necesitas identificar que realmente están necesitando ese cambio para poder hacerlo, ¿vale? Así que eso, familia, se los dejo ahí. Espero que les ayude, que les sirva. Pero no hay más, no hay excusa que valga la pena para realmente darte cuenta que la lucha es constante y no es afuera, es adentro. Ojo, nuestros enemigos son invisibles. No es el vecino, ni la ex, ni el ex, ni la suegra, ni el suegro, no son ellos. Y si ellos son personas que están haciendo algún mal, no son ellos como personas. Están siendo dominados por el pecado y por la carne. Todos nosotros, cuando estamos siendo dominados por el pecado y la carne, actuamos desde la vanidad, desde el ego. Y eso es finalmente lo que nos lleva a actuar, a pensar, a sentir y ser como el ser, como la persona. Pero si eres lo contrario, si te estás llegando a querer ser mejor persona, ser más libre espiritualmente, que el espíritu gobierne tu día a día, empiezas a cambiar, empiezas a tener otra conciencia, otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de ser, otra forma de sentir, de amar, de querer, de hacer las cosas, de ofrecer, de todo, de hablar, de experimentar, porque es otro el sentido que tú le das cuando eres otra persona. Y esa otra persona solamente puedes lograr serlo si te acercas al Padre. Let's go, familia.